Estoy satisfecho por la gracia que el Señor nos ha concedido, por su misericordia, por su amor, porque ha abierto nuestros ojos para ver a Cristo. Pero hay días que para los cristianos son días más especiales, porque sentimos la presencia del Señor de una manera diferente, de una manera real, de una manera poderosa, de una manera que sobrepasa nuestros entendimientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos de hombre, y toca no solo nuestro corazón y nuestra mente, sino que toca nuestra alma. Y hoy es uno de esos días. Estoy satisfecho con el Señor por su misericordia, porque que Él derrame de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas es una gracia sobrenatural, es algo maravilloso, es algo poderoso. Amén. Esta tarde he querido traer como tema: ¿qué percepción tiene la gente al oírme? Una pregunta. Y he querido traer ese título porque he estado buscando esa mañana y orado al Señor. Y leyendo la palabra encontré algo muy interesante y descubrí que por medio de nuestras palabras quedan descubiertos de forma natural lo que llevamos dentro, que creemos, que nos gusta, a pesar de que algunas veces usamos las palabras solo para impresionar y para encubrir lo que nos interesa que se sepa, pero aquellas cosas que realmente estamos convencidos fluyen y no hace falta un esfuerzo para que la gente se dé cuenta, porque es de fácil percepción, ¿no? Hay algo que es natural, ¿no? Y hay algo que es tan natural que a veces quisiéramos esconder de determinadas personas, pero soltamos la palabra y decimos: ah, se me escapó. De tan natural que es, de tan natural que es para nosotros. Pero aquellas cosas que realmente estamos convencidos, fluyen, no hace falta un esfuerzo para que la gente se dé cuenta, porque es de fácil percepción. Y aunque algunas veces nos pidan que cambiemos de asunto, sin darnos cuenta volvemos al mismo asunto una y otra vez. Es automático, ¿no? Entonces paré para pensar un ratito y estuve pensando. Y he pensado que una persona que le gusta demasiado un deporte y habla de ello en todo lugar y a todas horas, aún sin saber quién es, sé cuál es su deporte preferido. Estoy seguro que ustedes conocen a alguien así, ¿verdad? Hay gente que le gusta un deporte y está hablando de él todo el día. Estamos en una sociedad donde el fútbol es el rey de los deportes y están hablando todo momento del fútbol, te comen el coco con el fútbol, y fútbol en la cena, fútbol en el desayuno, es fútbol todo el tiempo. De manera que aunque tú le digas: por favor, habla de otra cosa, lee un libro, haz cualquier cosa, pero háblame de algo diferente, se cae durante 5 minutos porque sabe que ya estás lleno de fútbol, pero cuando se da cuenta ya abrió la boca y salió fútbol de nuevo. Y entonces yo quiero leer hoy un versículo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que no vas a hacer referencia de esto. Y la verdad que yo cada vez que pueda traer una palabra, mi deseo es traerles una palabra diferente, ¿no? Una palabra donde ustedes pudieran salir de aquí llenos de ánimo para el día de mañana. Pero esa palabra no va a tocar tanto nuestra fibra sensible para salir de aquí pensando que somos grandes, sino pensando lo pequeño que somos y la gracia de Dios que grande es sobre nosotros. Porque vamos a hablar de
de alguien, de dos personajes bíblicos muy conocidos, y uno de ellos es Pedro. Y cuando nosotros hablamos de Pedro y leemos en los evangelios mientras Cristo estuvo, antes de la crucificación de Cristo, nosotros vemos un Pedro que, viendo a Cristo caminar sobre las aguas, le dijo: si eres Jesús, permite que yo vaya contigo. Y el Señor Jesús dice: ven. Y dio 3 pasos sobre las aguas y se hundió y dice: Señor, sálvame, porque me ahogo. Y yo le dice: Pedro, hombre de poca fe. Vemos un Pedro que, cuando los soldados vinieron a prender a Jesús, lo primero que hizo fue meter su mano en la espalda y cortarle la oreja. Vemos un Pedro que, en un momento de dificultad, porque su Señor estaba siendo juzgado, le negó 3 veces. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, después que el Espíritu Santo llenó la iglesia con su poder, después que la iglesia recibió la promesa del Padre, que ya estaba dicho desde el capítulo 2 del profeta Joel, capítulo 2, versículo 8, si no estoy equivocado, del libro de Joel, habla sobre el día de Pentecostés, el día donde iba a descender el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. A partir de ese día, Pedro tuvo otras actitudes. Pedro tuvo otras actitudes. No solo tuvo acción, sino que ha querido, por la gracia de Dios, actuar impulsado por el Espíritu Santo. Y estoy convencido que la iglesia del siglo XXI necesita pedir a Dios que descienda el Espíritu Santo sobre su vida para tener poder. Un poder que lo tuvo Pedro para perder el miedo. El miedo que perdió Pedro. Que deje de querer impresionar y parecer el mundo, como lo quiso Pedro cuando estaba en el patio mientras se juzgaba a Jesús, y donde le increparon y le dijeron: tú eres uno de ellos, y él quería se parecer a él, y al final se terminó blasfemando, diciendo palabras feas, porque quería parecerse a aquella gente. Y la iglesia del siglo XXI necesita una porción del Espíritu Santo de Dios para no parecerse al mundo, sino para parecerse a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque el mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Pero infelizmente, queridos hermanos, y para tristeza mía y para la tristeza de los santos alrededor de la tierra, la iglesia de Cristo, o aquellos que se dicen iglesia, tiene un perfil del mundo, habla como el mundo, viste como el mundo, come como el mundo, camina como el mundo, piensa como el mundo, y la iglesia dice que tiene la mente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, exaltado sea su nombre. Vemos a las personas que se dicen cristianos como una identidad completamente diferente a lo que dicen ser. Están como Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Y la razón de esto es porque la iglesia del siglo XXI, o lo que se dice iglesia en el siglo XXI, están llenos de todo menos de Cristo. No es un mensaje que va a ser mucha caricia, porque ya empezamos apretando fuerte, hablando verdades en las cuales muchas de las veces no nos interesa oír, porque buscamos otros mensajes dentro de la palabra. Buscamos mensajes que hablan de victoria y de promesas, pero la iglesia de Cristo espera una promesa sobre todas ellas.
y es un día ser arrebatado con Cristo. Y la iglesia de Cristo entiende que teniendo la mente de Cristo debe de vivir santamente, debe de vivir en justicia, debe de vivir en amor, debe de vivir en unidad. La iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios, la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo de Dios para luchar en contra del pecado y para denunciar el pecado, no para estar de acuerdo con el pecado. Y creo que la palabra nos está llamando muchísimas veces la atención con respecto a ese tipo de cosas. Y en el versículo 13, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice lo siguiente: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Nuestra inclinación ególatra, cuando hablamos de eso, nos hace fijar en dos cosas en ese versículo, o en una cosa sola en ese versículo. Es que la gente se maravilló, aunque lo llamaron para juzgar, se quedaron maravillados. Y cuando nosotros pedimos algo al Señor, por norma general, es que la gente se maravilla conmigo. Sin embargo, el secreto, el punto clave de este versículo, no es de cómo la gente se maravillaron de Pedro y de Juan, sino por qué la gente se maravillaron de Pedro y de Juan. Y el por qué es porque había demostración en ellos que habían andado con Cristo. Nosotros nos decimos que somos cristianos. La gente se puede maravillar de nosotros cuando nos oyen hablar. La gente se da cuenta cuando nosotros hablamos que andamos con Cristo. No, pastor, pero ellos andaron. Pero Jesús dice que donde estuviera 2 o 3, Él estaría con ellos, hablando de reunión. Pero dice: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Está con nosotros todos los días. ¿Saben por qué muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta? Porque nosotros no estamos con Cristo. No existe esa relación, esa confianza. El mundo no se puede maravillar si no se da cuenta que yo tengo una comunión íntima con Cristo. ¿Y cómo puedo tener, pastor, una comunión íntima con Cristo? A través de la palabra y a través de la oración. Cristiano que no ora y que no lee palabra de Dios no tiene ni poder ni tiene conocimiento para maravillar al mundo cuando te escucha hablar de Él. Tampoco te van a buscar para preguntar nada, porque no tienes nada interesante. Las palabras, los argumentos, los comentarios que usamos por norma general, los que se dicen ser cristianos, son comentarios igual o peores o más infernales de lo que los que dicen no creer en nada. Entonces algo falla. Algo está fallando. Aquellos que nos decimos ser cristianos. ¿Será que estamos como Pedro antes de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Será que somos carnales como Pedro antes del Espíritu Santo? ¿Será que nos falla la fe como falló en Pedro en determinado momento? ¿Será que solo estamos mirando lo carnal? ¿Será que solo somos emocionalistas? Cuando Jesús le comentó a sus discípulos: mira, está llegando mi hora, Jesucristo dijo a Pedro: Señor, jamás. Si te matan a ti, yo también me muero. Pero no hizo falta nada, no hizo falta ni ver la cruz. Solo hizo falta que agarraran a Jesús y lo llevaran para ser juzgado. Fue suficiente para negar.
pero él dijo que le amaba demasiado al Señor. Creo que nosotros tenemos demasiadas facilidades para decir que amamos al Señor, pero verdaderamente lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la percepción que tiene la gente cuando nos oye. Pedro estaba como cambiado. Lo agarraron y lo llevó, y esto fue lo que sucedió. Cuando ellos estaban delante de los gobernadores y ancianos por haber estado hablando del Evangelio y había sanado a un hombre, esa era la razón por la cual ellos habían llamado a Juan, a Pedro y a Juan delante de ellos, porque había un hombre que había sido sanado, un hombre que llevaba ya 40 años enfermo, y ellos, llenos del poder de Dios y de la autoridad de Dios por medio del Espíritu Santo, dice que aquel hombre fue sanado. Y ellos fueron llamados a la atención porque ellos andaban predicando el Evangelio de Cristo. En su interrogatorio se dieron cuenta porque fluía de ellos una forma de hablar que maravillaba, y así supieron que ellos habían estado con Jesús. Ni siendo amenazados pudieron responder quién eran y a quién deberían obedecer. Jesucristo fluía en la vida de Pedro. Por eso Pedro ahora y Juan estaban hablando como Cristo, porque si una cosa que nosotros observamos en ese versículo dice, se maravillaron porque eran iletrados, no eran hombres de colegio. Pero cuando ellos hablaron con la misma sabiduría que Jesús. A Jesús también le pasó lo mismo. En el libro de Mateo nosotros podemos leer que cuando Jesús entró al templo y empezó a enseñar, la gente dice, si ese nunca fue a la escuela, ¿cómo es que habla con tanta sabiduría? ¿Cómo es que enseña con tanta sabiduría? Que la gente se maraville cuando yo abro mi boca para hablar de Cristo. Que la gente se maraville cuando en medio de la crisis y en medio de la dificultad yo abro mi boca y lo que escuchan de mi boca es un sonido diferente a lo que hay en el mundo. Que yo sufra como buen soldado de Cristo, eso es lo que maravilla el mundo. Pero muchas de las veces, mi querido, si nosotros preguntáramos qué percepción tiene la gente al oírme, yo he escuchado varias veces, la percepción es la siguiente: para ser cristiano como este, mejor no ser cristiano. Eso es triste. Pero es peor, más que triste todavía, es una clara señal, y me van a perdonar con la libertad que yo voy a hablar. Si alguien al oír que no tiene percepción, que tiene Cristo en la vida tuya, entonces es el momento de que nosotros debemos recapacitar y convertirnos de verdad. Porque eso significa que el Espíritu de Dios no está en mí. Porque si el Espíritu de Dios vive en mí, si Cristo vive en mí, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo verdaderamente es el que domina en mi vida, si su palabra es la constante de mi vida como cristiano, el mundo, yo quiera o no quiera, se va a enterar de quién yo soy. Si soy cristiano o si no soy cristiano. Porque algo distinto va a haber en nuestra vida. No hemos llegado a la culminación de la santidad. Pero dice que el que ha empezado la buena obra en nosotros la terminará. Así que si Dios ha empezado la buena obra en tu vida y en mi vida, la gente tiene que darse cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice de que lo que está lleno del corazón, de eso habla la boca. ¿Qué habla mi boca? Mi boca habla de Jesús. Mi boca habla del gozo que hay en el Señor. Mi boca habla de la confianza que yo tengo en el sacrificio de Cristo para salvación y para vida eterna. Mi boca habla de que
Cristo Jesús es el Señor de mi vida, que debo de ser santo. Lo que llena mi corazón condiciona tanto mi hablar como mi conducta. Y si yo hablo, pero no condice lo que yo hablo con lo que yo soy, la gente ni siquiera me va a respetar. No hay autoridad en mi vida cuando yo digo una cosa pero actúo de otra manera. Quedan palabras vacías, quedan palabras huecas, quedan palabras sin sentido, quedan palabras sin poder y sin autoridad de parte de Dios sobre nuestra vida. Y así está muchísima gente que se dice cristiana. ¿Cómo percibe la gente cuando me oye? ¿Qué percibe la gente cuando me oye? A veces hablamos muy bien del Señor y la gente se da cuenta cuando soy cristiano, cuando todo va bien. Entonces Pedro era para estar llorando y desesperado. Ya había matado a Cristo. Y ahora ellos estaban jugándose a la de ir a la prisión. No lo trataron bien. Aunque se maravillaron, no les trataron bien para nada. Ellos trataron de impresionar la seguridad de Pedro y Juan con su seguridad, con su autoridad, con sus amenazas, para que ellos dejaran de hablar de Cristo. Envidiaron la seguridad que tenían y la sabiduría que tenían, pero no porque les hacía bien, sino porque les confrontaba con sus pecados. El gran problema nuestro como cristianos es que pensamos que cuando la palabra de Dios nos confronta, nos hace sentir bien. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, lo que nos sentimos mal porque vemos nuestra miseria, nuestros pecados. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que ir a Cristo, porque Cristo es la solución para nuestra vida. Pero ir a Cristo no me da derecho de seguir andando como era antes. No me da derecho de seguir hablando como hablaba antes. No me da el derecho de seguir actuando como actuaba antes. Porque cuando estoy en Cristo, una de las cosas que debo de entender es que Dios debe ser glorificado sobre mi vida, con mis palabras, por mis palabras, con mis actitudes. Y decimos que somos de Cristo, pero muchas de las veces la fuente, nuestra boca, descubre que no somos convertidos. Por eso yo acostumbro a decir que muchas de las veces lo único que hacemos es cambiar el saludo. Antes decíamos buenos días y buenas tardes, y ahora decimos bendiciones, paz del Señor, que la gracia de Dios sea con tu vida. Hace poco yo conté que en la iglesia, que vivieron dos muchachos juntos y durante 3 años no se enteraban que eran cristianos. Que compartían piso durante 3 años y después de 3 años se enteraron que eran cristianos. Uno se enteró que el otro era cristiano. Porque sirvó una canción. Qué vida, qué clase de vida no vivían juntos. ¿Será que eso sucede con nosotros también? Que la gente que nos oye hablar no se entera que Cristo está en nuestra vida. ¿Será que las palabras que nosotros decimos nos denuncian justo lo contrario que nosotros decimos?
Y muchas de las veces es mejor que no se entera que somos cristianos de verdad cuando nos oye hablar, porque en vez de ayudar, en vez de enaltecer y engrandecer el nombre del Señor, lo que hace es ensuciar el nombre de Cristo. Y por eso las reacciones que nosotros vemos, no, para ser cristianos como este. Es triste, pero es la realidad. Pero lo más triste todavía es que no nos preocupamos de vivir dignamente, de vivir verdaderamente como digno de la gracia de Dios, del amor de Dios sobre nuestra vida. Pero seguimos dando voces, seguimos hablando alto y gritando, dando golpes de pecho que somos cristianos, pero no tenemos acción, ni actitud, ni palabra que confirma, que dan testimonio de la fe que nosotros decimos dar. Si nosotros vemos el versículo 19 del mismo capítulo, Pedro le dice lo siguiente: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No hizo falta que ellos se miraran entre ellos, nada de esto. Lo contestaron en coro y dice: pero ustedes que nos están juzgando porque estamos predicando a Dios, a Cristo, juzgad vosotros mismos, que son carnales y que son señores de la ley, que dicen que conocen toda la ley y que conocen todo. Juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Queridos, seamos sinceros. Lo que se dice iglesia está lleno de mundanismo. Lo que se dice iglesia está lleno de humanismo. Está lleno de psicología de hombre que no salva, sino que condena. ¿Por qué han dejado de obedecer a Dios antes que a los hombres? Ahora obedecen antes a los hombres que a Dios. Porque quieren quedar llenos. Porque quieren tener iglesias con miles de personas, porque quieren mensaje que les agrada, pero que les envía al infierno, no un mensaje que les confronta, para que se miren a sí mismos, se vean cuán necesario es ir al pie de la cruz y aceptar a Cristo y su sacrificio y arrepentirse de su pecado, y para que haya un cambio en su vida, en cómo hablan, en cómo piensan, en cuándo coman, y cómo visten, y cómo caminan, y cómo se comporta en esta sociedad del siglo XXI. Porque dice que Dios nos ha llamado por amor a su nombre. Fue leído en el capítulo 23, o Salmos 23. Por amor a su nombre. Tu responsabilidad es que el nombre de Dios sea bien representado. Tu responsabilidad es que cuando la gente oiga, cuando tú abres la boca, oiga y sepa quién es el que gobierna tu vida, quién es el Señor de tu vida, quién es el que dirige tus pasos, quién es el que controla 100% su vida. Si eso no ocurre, no está siendo glorificado el nombre del Señor. Cristo ha pagado un precio por la iglesia, para que la iglesia glorifique a su nombre. Pero nosotros hemos escuchado mensaje tras mensaje que ya la iglesia no es el que glorifica a Cristo, sino Cristo es que tiene que exaltar la iglesia y tiene que dar de lo bueno y de lo mejor. El cristiano no sufre, el cristiano no pasa hambre, el cristiano no sufre persecución, el cristiano no se enferma. Este es el mensaje que muchas veces nos gusta escuchar. Pero el mensaje de hoy es lo siguiente: cuando la gente te oye, la percepción que tiene es que tú eres un siervo de Dios, que tú eres una mujer de Dios, que tú eres un joven de Dios, que tú eres un hombre de Dios. Tú glorificas el nombre del Señor cuando abre tu boca. Y no es gritar gloria a Dios aquí en la iglesia, no es decir aleluya cuando está entre los cristianos, es ser honrado
¡qué maravilla! Todavía hay gente honesta en el mundo. Todavía hay gente que sabe hablar en el mundo. Todavía hay gente agradecida en el mundo. Todavía hay gente fiel en el mundo. No nos parecemos igualitos que los mundanos. Y si nos pone una báscula les ganamos. Hemos obedecido más a los hombres, hemos querido caer más en gracia a los hombres que a Dios. Muchas de las veces nuestra manera de hablar es para quedar bien con la gente. No, mejor no le digo esto porque si no se puede ofender. Si le digo que no tiene Cristo va al infierno, se me va a coger una. Pero si te pregunta lo tiene que decir. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Duela a quien duela. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay justificación. Sin Cristo no hay nada. Pero no es solo decir tengo Cristo. La gente tiene que ver a Cristo cuando yo hablo. Porque muchas de las veces lo que sucede es eso. Estos hombres quedaron maravillados porque ellos veían en él que su manera de hablar, que su sabiduría era extraordinaria, así como era la de Cristo. Que había poder en su palabra, como había en las palabras de Cristo. Y muchas de las veces, nosotros, queridos hermanos, no permitimos que el mundo vea esas cosas a través de nosotros. Y cuando eso ocurre, significa que nosotros estamos vacíos del Espíritu de Dios. Estamos vacíos de la palabra de Dios. Y nosotros hemos hablado miércoles que si yo amo al Señor, yo guardo su palabra. Esta es la demostración de amor. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mí, difícilmente los pensamientos del mundo no serán descubiertos. Cuando la palabra de Dios actúa en mí, a veces no hace falta ni abrir la boca. ¿Verdad? Muchas veces usted no va por la calle y pasa uno y usted sabe de qué equipo pertenece o es aficionado. ¿Verdad que sí? No está hablando nada. ¿Por qué lo dice? Lleva la camisa del club. Está vestido con los colores de su equipo. ¿De qué andas vestido? La gente me puede identificar que soy cristiano. Pero si abre su boca, confirma lo que él lleva. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos despreocupados de esto. Hablamos mucho que somos, pero en verdad no lo somos porque nuestras actitudes difieren de lo que nosotros hablamos. Hablamos como el grupo de personas que quiere hablar para impresionar, para quedar bien. Hablamos de Cristo como estamos entre los cristianos. Hablamos de Jesús cuando sabemos que alguien ama a Dios. Hablamos que Dios es poderoso cuando hay alguien que tiene fe delante de mí. Hablamos que Dios creó cielos y tierra cuando estoy delante de alguien que es creacionista. Pero cuando estoy con evolucionista, también soy evolucionista. Cuando Josué cogió al pueblo de Israel que Moisés había fallecido, dice que Moisés dijo al pueblo de Israel: escogéis hoy a quién servís, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Estamos en una época donde la gente hace mucha declaración en nombre de Cristo, pero no actúa verdaderamente en nombre de Cristo, ni actúa por Cristo, sino por sí mismo. Sin embargo, hoy quiero traer este mensaje de parte de Dios para nuestra vida, porque empecemos a mirar el termómetro número 1, cómo el receptor me escucha y qué entiende el receptor al escucharme, qué
Jesús. La iglesia en sus primeros pasos fue conocido como los nazarenos. ¿Sabe por qué llevaban los nombres de los nazarenos? ¿De dónde era Cristo? De Nazaret, ¿verdad? Pero andaban, actuaban igualito, se vestían igual. Fue llamarse cristiano muchos años después. La iglesia primitiva, los hombres de Dios antiguos, no cantaron y alabaron a Dios solo cuando las cosas iban bien. Una de las cosas que dejaban el imperio alucinando con ellos es que preparaban la hoguera, prendían fuego y ellos iban caminando para la hoguera y iban cantando y alabando a Dios. Y ellos quedaban alucinando cómo puede esta gente que van a ser sacrificada por amar a Cristo entrar cantando en esta hoguera. ¡Qué locura! Se maravillaban, pero los mataban. Aunque nos maten, si somos verdaderamente siervos de Dios vivo, bendito sea su nombre, se van a maravillar. Aleluya, que yo disminuya y que Él crezca, que yo muera, pero que el nombre de Cristo sea glorificado. La iglesia no ha entendido este mensaje, la iglesia no entiende ese mensaje. La gente que dice cristiana no quiere oír este mensaje, repudia el mensaje de la palabra de Dios. Pablo decía, me gozo en el Señor, porque aunque yo esté preso, su palabra no lo está. Y aún estando preso, yo he podido predicar a gobernantes, a reyes, a gente grande, he hablado. Pero también se han convertido carceleros, prisioneros. Nosotros, hermanos, no estamos preocupados, no nos cuidamos como deberíamos cuidar. No paramos para pensar de cómo nos ve la gente que nos escucha. ¿Qué entiende la gente sobre esto? Y cuando nos llaman y nos ponen en contra de la pared por ser cristianos, no tenemos la disposición, la actitud que tuvo Pedro y Juan de decirle a ellos, vamos, juzguen ustedes mismos y vean si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la reacción de la gente cuando me oye? No cuando estoy aquí en la iglesia, que en la iglesia es facilísimo de dar gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios aquí. Si alguno se escandaliza porque sale un poquito más alto, pero no se escandaliza mucho, entiende. Si lloro, tampoco se escandaliza. Tampoco, no es lo que la gente me oye cuando estoy evangelizando, cuando todo va bien. No es eso. Sino cuando soy presionado, perseguido, criticado, juzgado, ahí es donde verdaderamente sale lo que yo tengo dentro. Eso fue lo que le salió al nuevo Pedro, al hombre aquel que se airaba y agarraba del cuello el primero que le ofendía. Este fue la renovación de la mente de Pedro por medio del poder de Dios y de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Este es el nuevo Pedro. Es la nueva personalidad que nosotros debemos de tener como cristianos. Una autoridad en palabra de Dios y en sabiduría de Dios. Pero sobre todo, también tener temor de Dios. Y cuando quieran que vayamos contra los principios de Dios, podemos decir, pero es más importante obedecer a Dios que obedecer a ustedes, porque sus principios lo llevan a condenación, pero los principios de Dios me llevan a la vida eterna. Pero a veces no estamos seguros. Lo decimos porque otro hermano me ha dicho. Lo decimos porque nos escuchamos cualquier predicador ahí en el internet hablar. Y yo la verdad que los hablo no con placer ni para jugar a nadie, con pena, me da pena. Cuando entro a veces en internet y voy a mirar y veo frases lindísimas. Pongo frases que la gente dice me gusta.
Esta noche coloqué 1 Corintios capítulo 1, si no estoy equivocado, versículo 24, que dice: más para los llamados, Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Creo que 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Yo coloqué ese versículo en el muro. Sí. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay gente que colocó me gusta, pero no se entera de nada. Y así está lleno. Tú abres y miras gente que pone frases bíblicas, o tú colocas una frase que un predicador dijo, que tiene una seriedad tremenda y me pone me gusta. ¿Sabe lo que es eso? Ceguera espiritual, falta de entendimiento, no entienden nada. Porque para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si es sabiduría de Dios, yo debo de vivir según Cristo vivió. Si es poder de Dios, debo de aceptar el poder de Dios para que domine sobre mi vida. Pero nosotros no nos dejamos gobernar de Dios porque queremos gobernar a Dios según a nuestro antojo y según nuestras necesidades. Eso es lo que está de moda. Pero la palabra de Dios dice que el que quiere ser discípulo de Cristo debe negarse a sí mismo. Y el que se niega a sí mismo habla de lo que Cristo habló. Piensa en lo que Cristo habló y anda como anduvo Cristo. La iglesia de Cristo se percibe cuando es perseguida o perseguido, cuando es criticado, cuando es juzgado. Ahí se nota lo que verdaderamente uno tiene dentro, porque te maldice. Pero dice la palabra, bendice a los que te maldicen. Entonces yo tomo la palabra, aplico la palabra, vivo la palabra. Porque levantan falso testimonio, pero yo me quedo callado y pido: Señor, ten misericordia, ayúdame. Porque me persigue, pero yo no tengo la misma actitud con mi perseguidor, sino que pido a Dios misericordia y que me guarde el buen testimonio para que su nombre pueda ser conocido a través de mi actitud. Pero no solo cuando actúo, sino cuando hablo. Hablo con amor, hablo apaciblemente. Algo interesante. Cuando hablo, la gente sabe quién es Dios. ¿Sabe cuál es el estado del hombre sin Cristo? ¿Sabe quién es Cristo? Porque mis palabras no lo pueden ocultar, o mis palabras y mis actitudes no condicen con lo que yo digo ser cuando vengo a la iglesia o estoy entre la gente que ama a Dios. Es la cosa para que nosotros pensemos diariamente. Es una confrontación que no me hace sentir bien, me duele. Porque cuando me confronto con estas preguntas, con esta palabra, y yo empiezo a aplicar y pensar cómo estoy actuando yo como cristiano delante de la gente. Y siempre acostumbro decir que estamos en un país libre, pero puede que mañana todo se cambie y tengamos que ir delante de la justicia para no predicar a Jesucristo. ¿Cuál va a ser mi actitud? Si en tiempos de bonanza no soy capaz de mantenerme firme. He hablado con alguna gente que dicen ser cristianos, que dicen estar en ministerios, y les he hablado sobre la palabra de Dios y sobre lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Y su respuesta ha sido sencilla: todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Eso no fue lo que dijo Pedro. Pero dice: juzguen ustedes mismos.
y ve si es justo delante de Dios que yo obedezca a ustedes antes que a Dios. O estamos, todos lo hacen. Les voy a decir algo en esta tarde que puede que sorprenda a sus vidas. Nuestro Dios no es de todos. ¿Qué es eso, pastor? No. Dice que Dios tiene un pueblo escogido. Tú no haces parte del montón. El que hace parte del montón no pertenece a Dios. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad de la Biblia. Dice que soy nación santa, pueblo elegido. ¿No es eso lo que dice Pedro? Eres del montón. Entonces el mensaje es otro, si eres del montón. Arrepentidos y convertidos porque ha llegado el reino de Dios. Si habla como los demás, no está bien. Piensa como la mayoría, bien. Los demás no hace falta que el pecado le toque la puerta. Ellos tienen la puerta abierta para que el pecado entre y salga cuando quiera. El pecado puede tocar en tu puerta como cristiano, lo vas a ver. Pero con el poder del Espíritu Santo y de la palabra vas a cerrar la puerta al pecado. No vas a permitir que el pecado conviva contigo. Porque lo que nosotros queremos es que conviva con nosotros Cristo, el Espíritu Santo de Dios, su palabra. Y lo que dice Jesús es que donde hay luz, no puede haber tinieblas. Dice que cuando llega la luz, las tinieblas se van. Y entonces, ¿cómo que yo digo que soy? Pero las tinieblas sigue siendo la que domina en mi vida. El pecado sigue siendo el pan nuestro de cada día. No hay una lucha contra el pecado. No hay un quebrantamiento cuando yo caigo, cuando yo resbalo. Por eso que cuando la gente me oye no puede escuchar otra cosa que no sea igual que ellos y no igual que el mundo. No intentes hablar de manera que el mundo les entienda, porque si tiene el Espíritu de Dios, el mundo no le va a entender. No entiende que el mundo le ama, porque si tiene el Espíritu de Dios, el mundo no lo va a amar. Jesucristo en la oración sacerdotal dijo esto. Dijo, el mundo no los entiende ni los ama, porque me han odiado a mí ni me han entendido. Por eso me han perseguido, a ellos también los perseguirán. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que podemos caer bien a la gente perteneciendo a Cristo, perteneciendo a Dios por medio de Cristo Jesús. Que teniendo la gracia de Dios por medio de Cristo, podemos seguir hablando como hablábamos antes y viviendo como vivíamos antes. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos muestra es que cuando la gracia de Dios invade nuestros corazones, hay un cambio sustancial en nuestra vida. Y cambiamos la manera de hablar, cambiamos nuestra manera de ser. Y empezamos una carrera para parecernos a Cristo y no al mundo. Si yo cuando hablo la gente no sabe quién es Dios, no sabe cuál es el estado del hombre sin Cristo, no sabe quién es Cristo, porque eso no sale de mi boca, estoy equivocado en cuanto a qué fui llamado. Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer el 21 primero, antes del 22. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia,
recibí con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Escuche bien: por la cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada. La palabra no es que yo he querido y he dicho, no, la palabra es implantada. Y dice que esa palabra es poderosa para salvar vuestras almas. Lo que estamos hablando aquí hoy es poder de Dios, porque esta palabra es poderosa para salvar nuestras almas. Porque el salvo no solamente dice que es salvo, sino que se comporta como salvo. La Biblia dice que el árbol malo no puede dar fruto bueno, y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Dice la Biblia que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. La Biblia no es imparcial, la Biblia es parcial y es parcialmente de Dios. Y es así porque para ser salvo no solo debo decir que lo soy, sino que debo de vivir como salvo. Para esto fue implantada la palabra, para obedecer. La ley no está porque nosotros decidimos o nosotros no podemos elegir las partes de la ley del país que vivimos para colocarlo en práctica. Debemos de colocarlo en práctica porque es una obligación. La palabra de Dios no está aquí para que nosotros hagamos con ella lo que queramos. Estamos para que la obedezcamos, para que podamos ser salvos. Sin embargo, cuando nosotros decimos, no, hermano, que guarda la palabra de Dios. Mira, es tan poco el conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a guardar la palabra de Dios, en cuanto a colocarla en práctica la palabra de Dios, que ni siquiera nos asusta que no lo estemos haciendo. Y entonces en el versículo 22, para que quede claro, Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno, versículo 23, es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y con eso quiero cerrar esta tarde. Es triste tener que reconocer que somos cristianos aquí dentro. Cuando cruzamos los umbrales de la puerta ni siquiera nos acordamos de qué se dijo dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la palabra predicada? ¿Qué fue lo que cantamos? ¿Para qué fue que Cristo nos llamó? Por eso cuando la gente nos oye, cuando la gente escucha este tipo de personas que dicen que es cristiano, no puede darse cuenta que Cristo vive en su vida, porque ellos están como la gente que mira en un espejo y cuando mira no sabe cómo es su nariz, sus ojos, su boca, su oreja, qué color tiene el pelo, qué color tienen los ojos. Y dice la Biblia que el que no obedece, el que no coloca por práctica la palabra de Dios es como ese tipo de persona. Queridos, abramos nuestros ojos y pidamos de la misericordia de Dios para nuestra vida. Pidamos que nos llene de su Espíritu Santo para que haya temor reverente en nuestra vida, para que seamos verdaderos discípulos de Cristo. No que acompañemos a la multitud que acompañaba a Cristo, que comió pan, pescado, vio milagros, vio prodigios, pero no eran discípulos de Cristo. Pidamos al Señor su misericordia para que podamos vivir como es digno de Él, cumpliendo su palabra. Y que cuando la gente nos oiga, cuando la gente nos escuche, cuando la gente nos escuche hablar, cuando nuestros familiares nos escuchen hablar, sepa de quién somos y que somos nueva criatura en Cristo Jesús.
Que cuando el vecino me escuche hablar, sepa que yo pertenezco a Cristo Jesús. Que cuando mi compañero de trabajo me escuche hablar, sepa que yo soy siervo de Cristo Jesús. Que cuando yo hable mi boca para hablar de Cristo, haya crédito de parte del que me oye, porque hay poder y hay autoridad en mi vida como testimonio para decirle que yo soy discípulo de Cristo Jesús. Porque eso fue lo que sucedió con Pedro y Juan. Los hombres se maravillaron, fueron exactamente por esto. Porque ni enfrente de las amenazas, ellos se callaron y se dejaron doblar para hacer su voluntad. Cuando ellos le llamaron aparte, porque primero ellos lo hicieron que saliera, luego lo llamaron aparte y le dijeron: mira, no ande por ahí enseñando el nombre de Cristo, ni esté predicando ese Cristo, si no los vamos a coger y los vamos a meter en la cárcel. Y aún amenazándolos así le dijo: ustedes juzguen si nosotros debemos de obedecer a ustedes o de obedecer a Dios. Esa es la actitud de alguien que conoce la gracia de Dios, que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Esa es la actitud de alguien que coloca la palabra por obra en su vida. Y esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros hoy, que colocamos su palabra por obra, que tengamos actitud, que la gente pueda oírnos y verdaderamente saber quiénes somos, para que otros, escuchando nuestra palabra llena del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, puedan conocer del Señor y arrepentirse. Porque la gente hoy se arrepiente de sus pecados porque la gracia de Dios es muy grande. Porque a veces no es por la palabra que nosotros le hemos dicho, ni es por cómo nosotros hemos vivido. Es porque el Señor es muy misericordioso y derrama abundantemente su gracia. Y aún escuchando cosas indebidas, aún viendo cosas que no deberían de ver, vienen a Cristo. Pero nosotros debemos de ser responsables como cristianos y saber que Cristo nos pide que la luz del Evangelio brille en nuestra vida para que los hombres puedan glorificar al nombre del Señor. Así que hoy no quiero alargarme mucho porque sería repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. Aunque los apóstoles dijeron varias veces, Pablo escribiendo la carta, y otra vez les repito y otra vez les escribo y otra vez les digo. Deberíamos estar cerrados 24 horas escuchando repetición tras repetición, a ver si quedaba algo en nuestra mente para colocarlo en práctica. Por amor al Evangelio de Cristo, por amor a la gracia de Dios, por temor a esta gracia que sobreabunda todo entendimiento, para que pudiéramos ser salvos, para que nuestras actitudes cambiaran, para que la gente pudiera ver cómo nosotros caminamos dignos de la gracia y del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que el Señor pueda bendecir nuestra vida esta noche. Yo quiero orar con ustedes esta noche. Y quiero pedir que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Que Él nos dé su Espíritu Santo para que nosotros podamos tomar en serio su palabra. Para que nosotros podamos tomar en serio nuestra posición como cristianos. Para que nosotros no podamos ser solo de labios, sino también de corazón. Vamos a pedir que el Señor coloque en nosotros el querer y el hacer para la gloria de su nombre. Padre, te damos gracias hoy, Señor, porque tu palabra nos muestra un cambio en la vida de Pedro, Señor. Tremendo, Señor. Porque fue lleno de tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra le dio sabiduría para hablar con denuedo delante de aquella gente, de manera que ellos se quedaron maravillados, Señor. De manera que ellos vieron que verdaderamente habían mandado contigo, Señor. Padre, derrama de su gracia sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos que están aquí, de los que no están, Señor, de manera que la gente pueda mirar, Señor, y pueda identificar solo con el abrir de nuestra boca que tú vives en nosotros. Coloca en nosotros, Señor, el querer y el hacer para que podamos cumplir con tu palabra y con tu voluntad, Señor.
Muéstranos la responsabilidad, Señor, que es no solo hablar, sino que hay que vivir la palabra, Señor. Porque nos dijo en su palabra en el libro de Santiago, sed hacedor. Bendito sea tu nombre, Señor, que podamos tener nuestra gran responsabilidad, Señor, y que podamos, aún en el siglo XXI, bajo tanta presión social, Señor, donde el mundanismo ha invadido aquellos lugares que antes fueron llamados lugares santos, Señor, aunque el mundanismo haya invadido, Señor, con su orgullo, con su hipocresía, con su apostasía, Señor, aquellos templos que se hicieron llamar iglesia de Dios y que hoy son un reflejo de Hollywood, de las pasarelas de moda, de la inmoralidad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor. Llénanos del temor de tu palabra. Aleluya. Que el mundo pueda identificarte, Señor, en nuestra vida. No para nuestra gloria, sino para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti, Señor. Este es nuestro pedido esta noche, se lo pedimos. Que tu palabra sea el lema de nuestro hablar, Señor. En todo momento sea el lema para nuestra vida. Y que pueda ser, Señor, un espejo para los que nos miren. Tu santidad, Señor, tu justicia, tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Aleluya, te lo pedimos a Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina para siempre. Amén y amén.